Les saluda la doctora Lisbeth Guerra. Para mí es un honor compartir con todos ustedes este espacio de disertación sobre temas de gran interés para la ciencia y en este caso la transcomplejidad, un tema que marca hito en la forma de pensar y de hacer la ciencia. Quiero, antes de continuar, agradecer a los doctorandos del doctorado en Ciencias de la Educación por su amable invitación. Gracias. Al mismo tiempo, voy a iniciar esta reflexión en torno al tema de la transcomplejidad en función de algunas citas relevantes de autores involucrados en el marco de la emergencia de esta nueva ciencia. Autores como Miguel Martínez hacen un cuestionamiento profundo a la práctica científica de diferentes universidades. Una práctica científica que aún no se ha actualizado, que siguen haciendo ciencia desde patrones tradicionales, desde principios o lógica de cientificidad tradicional. Al respecto, el autor plantea lo siguiente: el examen crítico podrá poner en evidencia muchos vicios de lógica que se han ido convirtiendo en hábitos, se han enraizado en la práctica científica, en amplios sectores de la vida académica y sobre todo denunciar la falta de racionalidad en que se ha caído. Otro de los autores que ha aportado ese gran puzzle teórico de los sistemas complejos es precisamente Capra. Quiero traer a colación una de sus citas. La teoría cuántica nos obliga a ver el universo no como una colección de objetos físicos, sino más bien como una red compleja de relaciones entre las distintas partes de un todo unificado. Otro autor vital para construir toda la estrategia cognitiva y metodológica, o en otras palabras, construir el acceso metodológico hacia la complejidad, es precisamente Basara Nicolescu, quien se plantea la siguiente interrogante: ¿qué podía hacer con la incapacidad arrogante de los aduaneros de la disciplina? Finalmente, Hodgkin nos plantea el siglo XXI se está convirtiendo en el siglo de la complejidad. Este debate podemos contextualizarlo en la distinción entre simplificación y complejidad, es decir, el modelo de ciencia que está detrás de la simplificación y el modelo de ciencia que está detrás de la complejidad. En el marco de la simplificación, que es desde allí donde empezamos a hacer ciencia, es desde allí donde ha evolucionado la ciencia, ha marcado ciertas prácticas científicas, conocimientos previos, acumulación de determinados tipos de protocolos y de lógicas de cientificidad que han marcado la forma de hacer la ciencia. Una de esas de esos elementos es precisamente la distinción que se realiza entre ciencias naturales y ciencias sociales para poder distinguir claramente la división del trabajo científico. Ciencias naturales perfiladas en el extremo nomotético y las ciencias sociales perfiladas en un extremo ideográfico. Mientras que las ciencias naturales se vuelcan al estudio del dominio material en función de la búsqueda de regularidades, patrones, leyes, las ciencias sociales se vuelcan al estudio de elementos de naturaleza semántica, ubicados desde un lenguaje natural en la cotidianidad, entre otros elementos clave, por ejemplo, como la historia, es decir, el carácter histórico social que media la producción del conocimiento en las ciencias sociales, por supuesto que ha creado todo un debate en torno al carácter de cientificidad que reviste esa forma de hacer ciencia. Estas dos ciencias, formas de hacer ciencia, se establecen en función de dos regiones ontológicas claramente excluyentes y eso, por supuesto, ha marcado pauta en la forma de la organización metodológica cuando hablamos de la investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Incluso en los manuales de metodología
Nosotros observamos cómo, incluso manuales Bestseller, observamos cómo se hace la distinción. Esta es la parte que se orienta hacia la metodología cuantitativa y este es el protocolo para la investigación de carácter cualitativa. Y hablamos de dos enfoques, de dos perspectivas, etcétera. Todo es, toda esta práctica, por supuesto que está siendo revisada en el ámbito del modelo de ciencia sustentado en la complejidad. Otro elemento importante es ese proceso de especialización, de hiperespecialización que ha tenido lugar en la ciencia. En las ciencias naturales, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, y que ha permitido la fragmentación de disciplinas que en el pasado abordaban determinados objetos de conocimiento, se han fragmentado para abordar de manera micro cada uno de esos elementos. Y esto, pues, por supuesto, en la búsqueda de una fórmula para poder hacer ciencia, entre comillas, ciencia verdadera. También este proceso de simplificación, y más que proceso, este ideal de simplificación de la ciencia, de organización, de orden de la ciencia, está tan, de una u otra manera afectado por una lógica de binarización, de dicotomización entre las diferentes categorías analíticas que utilizamos tanto en nuestro lenguaje teórico como en nuestro lenguaje observacional en el trabajo de campo. Por ejemplo, cuando hablamos de estructura, acción, cuando hablamos del sistema de objeto-sujeto de investigación, cuando hablamos de lo macro, de lo micro, cuando hablamos de lo normal, de lo patológico y sobre todo cuando hablamos de lo cuantitativo, de lo cualitativo. Son escinciones, disyunciones que están siendo reparadas de una u otra manera o resignificadas a partir del debate que se da desde la complejidad. Otro elemento fundamental, por supuesto, son los conceptos que se tienen acerca de, o más que los conceptos, el ideal de cientificidad que se tiene acerca de la manera más adecuada de hacer ciencia. Y se fundamenta en la concepción del método científico. Entendemos que los métodos están fundamentados en el principio de universalidad, en el principio de objetividad y en el principio de neutralidad valorativa. Y esto es lo que garantiza su atributo de cientificidad a las determinadas prácticas investigativas que se dan en ese marco. Esto, por supuesto, es ampliamente cuestionado. No existe, no es posible la neutralidad valorativa en el sistema o la distinción entre sujeto y objeto de investigación y que por lo tanto se cae por sí mismo el fundamento. El elemento de la universalidad, la búsqueda de las leyes, la objetividad también es puesta entre comillas en cuestionamiento. Otro elemento fundamental que a partir de los planteamientos de Morán se ha tratado de dar cuenta y de subsanar es el tema del problema antropológico de la metodología. Es entender que la metodología no es simplemente un sistema operativo, instrumental, con el que se van a testear hipótesis, sino que detrás de cada elección, de cada decisión del investigador, ese sistema que está allí relacional, es el que va a dar cuenta de los diferentes factores que influyen en la práctica investigativa. Por ejemplo, dar cuenta de los constreñimientos de los factores sociales, políticos, económicos, ideológicos, culturales, que van a tener una marca en el producto científico que se realice bajo ese constreñimiento. Otro punto importante y creo que es clave para entender todo este debate es que la crisis de la que se habla en este contexto
Es una crisis que no ataca al conocimiento en sí, sino es a la forma de producir ese conocimiento y es a la forma de organizarnos para producir ese conocimiento que se sustenta en el ideal de simplicidad y sigue el modelo disciplinario. La organización disciplinaria para alcanzar el conocimiento se coloca entre paréntesis, se coloca en duda para poder avanzar o progresar en este nuevo modelo de ciencia o nuevo modelo de racionalidad científica aportado por la complejidad. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de esta ciencia de la complejidad? Weaver, en 1948, hace un análisis de la evolución de la ciencia en función de los diferentes objetos de conocimiento que va abordando. Desde la perspectiva del objeto de conocimiento, entonces, es que él se plantea lo siguiente. Plantea el modelo mecánico, por supuesto que es el modelo newtoniano, es el modelo con el que inicia la ciencia y es el modelo con el que se han alcanzado grandes progresos también. ¿Por qué ideal de simplicidad? Porque dado que no contábamos con el arsenal con el que hoy contamos, digo, arsenal tecnológico, de métodos, eh, la ciencia solo podía ser analizada en función de pocas variables. Y este modelo mecánico se sustenta en el análisis de dos variables, es decir, en ese principio de causalidad. Y por supuesto está mediado por una inferencia analítica deductiva y el propósito es la explicación. No se trata sencillamente del número de variables que están involucradas en cada uno de estos modelos científicos, sino en la profundización de las técnicas, de los protocolos que se han desarrollado en el marco de la evolución de la ciencia como una actividad social que ha ido avanzando y que este principio de simplicidad, es decir, abarcar el trabajo científico desde el manejo de pocas variables y desde este principio de causalidad, pues dio sus resultados. El propósito, repito, es la explicación, la profundización analítica y la descomposición de cada uno de esos factores que componen, de esas variables que componen la realidad, para avanzar hacia un tipo de explicación de determinados comportamientos. El otro modelo es el modelo estadístico, es decir, que se corresponde con la complejidad desorganizada. Desde la estadística mecánica, que establece como un hito, un avance, una transición desde el modelo mecánico hacia el modelo de la complejidad desorganizada, es, es lo que permite abordar un número mayor de variables, es decir, aumentar el número de variables a analizar y a partir de los métodos estadísticos, entonces, en función de la distribución de promedio, podemos conocer los comportamientos de las poblaciones, ya no desde una perspectiva individual de cada objeto involucrado, sino desde una perspectiva de distribución. La inferencia comprometida allí es una inferencia sintética inductiva y lo que se busca es la correlación de los elementos que están allí. Pero hay otra región de la ciencia que no puede ser abordada ni desde la simplicidad ni desde la estadística o la probabilidad, sino que amerita de una nueva caja de herramientas como lo es el modelo sistémico. Es decir, en aquellas regiones de la realidad, sobre todo de los sistemas vivos, donde no es posible descomponer sus elementos y que hay que estudiarlos como una unidad orgánica, como un sistema orgánico,
es donde aparece esta nueva forma de abordar el conocimiento, denominada complejidad organizada. Es decir, esta complejidad organizada es un elemento constitutivo del objeto de análisis, del objeto de conocimiento que estamos estudiando. No todo, no todos los fenómenos o los objetos de conocimiento que delimitamos obedecen a la complejidad organizada o presentan características de complejidad organizada. Y por supuesto también está el modelo de la simplicidad desorganizada. Es aquel mm, dominio material en el que los elementos se presentan de manera distanciada, de manera no relacionada, pero que se pueden inferir algunas relaciones importantes, como lo es la simplicidad desorganizada. Mientras que la simplicidad está organizada en función de una causa y un efecto, la simplicidad desorganizada hay que establecer algunos mecanismos de abstracción para poder establecer las correlaciones o las relaciones en términos abductivos de la caracterización de esos fenómenos que estamos estudiando. Y allí es donde este autor Weaver coloca el modelo de ciencia que se basa en la interpretación, modelo interpretativo, y que tiene como propósito la comprensión. Esto, por supuesto, podemos observar que hay una distinción clara entre una razón experimental que va desde el modelo mecánico hasta el modelo sistémico versus también a una razón hermenéutica que tiene que ver con los modelos interpretativos. Existen diferentes formas de abordar la complejidad. No hay un acuerdo en la comunidad científica acerca de la complejidad o un corpus unificado de la complejidad, pero sin embargo hay aproximaciones, hay tipologías o formas de entender cómo se está organizando este conocimiento en torno a la complejidad. Hay dos grandes vías. Una es el pensamiento complejo a través de los planteamientos y la sistematización de Edgar Morin, y la otra es a partir de los sistemas adaptativos conocidos como ciencias de la complejidad. Estas dos vías establecen, por supuesto, sus distinciones en términos de métodos y en términos de teoría, y eso es importante establecerlo. También hay otra clasificación, la que entiende que existen paradigmas globales de la complejidad y entre ellos pues enmarca todo lo relacionado con los planteamientos de Morán, todo lo relacionado con las teorías sistémicas, entre otros. E incluso la misma sistematización que hace Capra también la ubican dentro de lo que se ubica como paradigmas globales. Pero hay otra rama específica, otra vertiente específica orientada hacia la aplicación de algoritmos de la complejidad, que se distingue totalmente de estos marcos teóricos, epistemológicos, metodológicos, y que se orienta a la práctica a partir del lenguaje formal, de la matemática, de la informática, entre otras cosas. Uno de los autores que más ha aportado en torno a afinar, en torno a filtrar un poco este concepto de la complejidad, es precisamente Rolando García. Nos ha dado como un marco epistémico robusto acerca de cómo abordar los sistemas complejos. Y él empieza con una definición de lo que es un sistema complejo y lo entiende como totalidades organizadas, compuestas por elementos que no son separables. Es decir, aquello que no se puede separar, que no se puede fragmentar, obedece entonces a un sistema complejo. Si no presenta esta característica, entonces estamos en presencia de una simplicidad, de una realidad que obedece al principio de simplicidad. Las ciencias de la complejidad que
representa pues uno de los marcos robustos para poder hablar con propiedad de lo que se entiende por complejidad y también el marco de los grandes hallazgos de los sistemas vivos. Retomo nuevamente los planteamientos de Weaver al respecto de los problemas que identifica o de los objetos de conocimiento que identifica en función de lo que él ha denominado la complejidad organizada. Y es importante notar que uno de los conceptos que él marca allí es la organización. ¿Y qué es lo que vamos a entender como una complejidad organizada? Y allí es donde es útil ese concepto de Rolando García cuando dice que una totalidad que no es descomponible es una totalidad organizada, compleja. Esta también impone, por supuesto, una nueva organización del trabajo científico. Abordar el tema de la organización implica dar cuenta de la génesis y emergencia entonces de todas esas totalidades complejas. Y repito, la clave es la organización. Mientras que el pensamiento complejo entiende que esta clave de organización obedece a la siguiente noción. Morán plantea que la noción de organización obedece a la distinción del objeto de conocimiento, que va de la distinción de un objeto esencial, sustancial en la lógica clásica, a una noción de objeto relacional en la lógica compleja, y que esto, a través de su propuesta teórica, es abordado con lo que él denomina bucle tetralógico. Mientras que en la ciencia de la complejidad, entonces, esta clave de organización se entiende que se plantea desde una implicancia metodológica, no desde un debate epistemológico, sino desde una implicancia práctica metodológica. Y uno de los elementos fundamentales, entonces, la medición de la complejidad, de los niveles de complejidad presentes en la realidad, basados en la utilización, por supuesto, de lenguajes formales, de modelos matemáticos y de la simulación computacional, que es lo que ha permitido el avance de este modelo científico. Esta perspectiva nos provee de herramientas metodológicas bastante novedosas e importantes, como son los autómatas celulares, las redes booleanas, las redes neuronales, adaptativas, los algoritmos genéticos y los sistemas multiagente, entre otros. Nos provee, por supuesto, de un corpus teórico muy importante, un andamiaje cognitivo que está formado por diferentes conceptos y que nos llevan, por supuesto, a una forma de pensar la ciencia totalmente diferente, ya no desde la linealidad o desde el principio de causalidad, sino que estamos hablando de una evolución no lineal, estamos hablando de autoorganización, de sistemas que son capaces de autoorganizarse, que siguen una lógica interna que al no separarse, pero no se separan, pero evolucionan. Es decir, ellos se autoorganizan para ir reflejando versiones diferentes de esa organización, sin separarse. El principio de la emergencia, las transiciones que se da entre el orden y el caos, la continuidad y el cambio de estructuras, entre otros. Entre las ciencias que podemos mencionar y aportes que son fundamentales para el pool teórico de la complejidad, tenemos los aportes de la termodinámica, Prigogine con las estructuras disipativas, la teoría de la evolución, la física cuántica, la geometría fractal que es tan importante, la teoría de la autopoiesis, entre otras. Esto nos lleva a entender que allí no hay un corpus unificado, sino que son diferentes tradiciones intelectuales que van validando sus discursos, sus producciones categoriales en función de la complejidad. Y en ese sentido encontramos, por ejemplo, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y, por supuesto, la transcomplejidad, que es el tema que nos ocupa.
Martínez y Lanz, frente a todo este debate, destacan algo que es muy importante y que por eso lo traigo a colación. Es importante porque cuando se habla de las crisis, de los cuestionamientos, se trata entonces, no se trata de desechar todo lo que ha constituido el progreso de la ciencia, sino que desde una nueva racionalidad entender cuáles son los déficits, cuáles son las insuficiencias que hay que subsanar para poder seguir avanzando. En ese sentido, estos dos autores coinciden en destacar que no se trata de desechar todos los conocimientos previos. Hay que diferenciar entre lo que es una crítica epistemológica a la racionalidad disciplinaria y lo que sería la negación mecánica de los saberes disciplinarios. Es una cosa muy diferente. Esta nueva ciencia de la que estamos hablando es una ciencia que ya no se organiza en función de la disciplina. Y para ello traigo a colación una cita de Popper, donde claramente ya este autor fue muy visionario al observarlo. Ya este autor entendía que la evolución de la ciencia no era a través de la organización, no era a través de la organización de la disciplina, sino a través de algo más. Y en ese sentido leo la cita. No estudiamos temas, sino problemas. Y es allí en la clave, sino problemas. Y los problemas pueden atravesar los límites de cualquier objeto de estudio o disciplina. Fíjense que ya ni siquiera se organiza en función de un objeto de conocimiento ni de la disciplina, sino del problema. El problema es el que va a establecer cuáles son los principios de cientificidad, los principios operativos, instrumentales, que se van a utilizar el conocimiento de determinadas áreas o disciplinas que se necesita para resolverlo. Por lo tanto, gira el eje organizativo de toda la práctica investigativa, gira en torno al problema y no al objeto de conocimiento ni a la disciplina. Eso es importante tenerlo presente. En función de ello, surge lo que se ha denominado como la ciencia de frontera. Nos ubicamos en las fronteras de la disciplina, atravesar esa frontera de disciplinas vecinas y empezar a dialogar. Entre una de las grandes consecuencias de hablar de una ciencia centrada en grandes problemas desde el abordaje de un conocimiento de frontera, entonces hablamos de una nueva clasificación. Hablamos de la clasificación de ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias de la tierra, del espacio, ciencias materiales y ciencias de la complejidad. En las ciencias de la complejidad, por ejemplo, está la sociología, está la educación, está la antropología, forman parte de ese abanico de ciencias que se han denominado ciencias de la complejidad. Observamos que en el marco de toda esta transición de una organización disciplinaria a una organización por problema, entonces observamos un proceso de amalgama o hibridación. Esto es, trabajos realizados por pequeños equipos de investigadores en las fronteras de disciplina, en sus intersticios, entre esos puntos de cruces de las especialidades, es donde han logrado construir un conocimiento superior y por ello un conocimiento de frontera. Ejemplo, la biofísica. Estas nuevas coordenadas analíticas están centradas en la vida y mundos posibles, tal como lo plantea la física cuántica, en los mundos posibles, en las posibilidades creativas del conocimiento. Hay un rechazo rotundo a lo que es el reduccionismo. Un ejemplo de reduccionismo, cuando nosotros decimos que estamos haciendo una investigación compleja o desde la transcomplejidad, pero resulta que metodológicamente caemos en el reduccionismo de solo una perspectiva cualitativa. Entonces, en ese sentido, no estamos colocando el rótulo de mirada transcompleja a algo que es una práctica desde la reducción a partir de la aplicación de un método, en este caso, de una mirada cualitativa.
También hay un rechazo acerca del mecanicismo y acerca de los dualismos. Todo este dualismo o esta dicotomía de la que hablamos al principio entre sujeto-objeto, entre estructura-acción, entre lo normal, lo patológico, son revisados. Y en cuanto a esta forma de hacer ciencia, se observa, por ejemplo, Miguel Martínez lo comentaba mucho en sus conferencias, es esa realidad que estamos viviendo, que se utiliza el rótulo de la complejidad, el rótulo de la transcomplejidad para colocarlos en las investigaciones, pero que se sigue haciendo ciencia desde lo tradicional. Cuando revisamos a lo interno, incluso los marcos teóricos no se corresponden con esta propuesta de transcomplejidad, sino que son marcos teóricos que obedecen, por ejemplo, a teorías funcionalista, que de manera ecléctica se suman a teorías estructuralistas y así, por dar un ejemplo, por especular de una u otra forma. Es decir, las inconsistencias de los marcos teóricos que no están consolidados en marcos epistémicos adecuados a lo que se entiende como la transcomplejidad. Entonces, se trata de revisar nuestra práctica científica, no de utilizar el rótulo nada más, sino de profundizar en qué es lo que estamos haciendo realmente y cómo estamos organizando o produciendo el conocimiento. Es importante también tener presente que no todos los sistemas son sistemas complejos. Es decir, la complejidad es un elemento constitutivo de la realidad. No es que yo se lo voy a imponer. Voy a hacer un análisis complejo de tal cosa. Cuando la realidad material, el dominio material en el que se ubica ese objeto de conocimiento no obedece a una complejidad, no es un sistema complejo. Pero yo, desde mi perspectiva teórica, estoy diciendo que es complejo. Entonces, son cosas, errores, sesgos que se están cometiendo. La transcomplejidad. ¿De qué se trata la transcomplejidad? Acá les cuento una anécdota. Cuando hice mi postdoctorado, tuve la suerte de ver clase con el doctor Rigoberto Lá. Y en ese momento él hablaba mucho de la transcomplejidad. Es un tema acuñado por el doctor Rigoberto Lá. Y en esa insistencia del autor, él establece que este pensamiento, esta transcomplejidad debe estar atravesada, integrada, por lo que él ha denominado el pensamiento complejo, pero la propuesta de Edgar Morin, la transdisciplinariedad toda, como una estrategia cognitiva y metodológica, y la posmodernidad como ese elemento social, político, cultural desde la perspectiva antropológica que debe atravesar la práctica del método. Y es esta la propuesta de Rigoberto Lang, la combinación, la conjunción de pensamiento complejo como el aporte epistemológico, la transdisciplinariedad como el elemento que va o la vertiente que va a habilitarnos de las herramientas metodológicas, del acceso metodológico para poder hablar de complejidad. Entonces, transdisciplinariedad como la caja de herramientas en términos operativos. Y la posmodernidad nos va a ubicar en el etos cultural, en el elemento que debemos analizar, entender que el conocimiento que estamos produciendo no es un conocimiento neutral, ni es un conocimiento universal, sino que obedece a determinadas coordenadas analíticas de tiempo, de espacio. También encontramos otras versiones acerca de lo que es la transcomplejidad, universidades como la UBA, la doctora Villega, la doctora Chavino, todas ellas también han participado o han aportado herramientas teóricas para entender lo que es la transcomplejidad. Las lecturas que se hacen de todos estos aportes tienen que ver con la propuesta de la integración de la ciencia. Hablan de una triple hélice, es decir, de integrar ciencias nomotéticas, ciencias sociales y ciencias del espíritu a partir de lo que se conoce como los multimétodos.
Es decir, esta posición en términos metodológicos, operativos, mm, permite trascender esa distinción de las regiones ontológicas de las que hablábamos al principio. Por supuesto, el debate que se ha generado no se agota en la parte operativa, va mucho más allá, pero yo quise destacar especialmente esto porque muchas veces hacemos investigaciones transcomplejas, pero esta investigación transcompleja no hay una integración de regiones ontológicas, sino que se da cuenta de una sola región ontológica. Cuando decimos, voy a hacer una investigación transcompleja, pero termino eligiendo un análisis, por ejemplo, hermenéutico de un grupo de profesores o dos profesores, por decirlo de alguna manera, o dos sujetos de investigación que me van a dar toda la información. Entonces, no estoy haciendo investigación transcompleja en ese sentido. Solo estoy haciendo un debate y aproximándome desde una perspectiva reduccionista a una pequeñita parte de la lectura de ese objeto de conocimiento. Y por eso traigo a colación la integración de estas regiones ontológicas. Cuando habla de las ciencias del espíritu, la importancia, rescata en este concepto de Dilthey, la importancia de integrar ciencias tales como el arte, ciencias relacionadas con la religión, ciencias relacionadas con la creatividad, con el hombre, con el ser. Y es porque agregan valor en función de complementariedad a otros conocimientos que vienen tanto de las ciencias duras como de las ciencias blandas. La transdisciplinariedad en ese sentido es una ciencia de contexto que obedece a una lógica empírica importante, es decir, obedece o toma en consideración las características de ese dominio material en el que se ubica el fenómeno de estudio, pero además del dominio material, también el dominio epistemológico y el dominio lógico que se aplica para poder abordarlo. Y cuando hablo de la lógica empírica, estoy hablando de una ciencia que busca o que está centrada en la raíz de la vida. Entender la raíz de la vida es ir a esa realidad y por lo tanto, entonces debe prevalecer una lógica empírica para poder generar un conocimiento sustentado en la raíz de la vida. Transdisciplinariedad y complejidad son dos vertientes que están estrechamente unidas, que son dos tribunas de las que se habla, tanto de la vida como del compromiso social. Los tres pilares de la transdisciplinariedad es muy importante tenerlos presentes. Según Basara Nicolescu, tenemos que tener presente al momento de abordar la realidad que existen niveles de realidad. La lógica del tercero incluido, que trasciende la lógica aristotélica, la lógica de identidad, y por supuesto la complejidad como un elemento constitutivo de la realidad. No es un elemento netamente de orden metodológico epistemológico, sino que es un elemento constitutivo de la realidad y por lo tanto el conocimiento que se va a fundar en función de la complejidad atiende a ese requerimiento. Todo esto determina la metodología de la investigación transdisciplinaria. La noción de nivel de realidad viene a partir de los aportes de Heisenberg, Premio Nobel de Física, en las que se habla de tres grandes niveles de la realidad. Estos niveles de la realidad en la epistemología contemporánea es lo que se conoce, por ejemplo, como ciencia de la materia, es decir, el dominio material del fenómeno. Ciencia de la materia, las ciencias de la vida, donde se manifiestan los sistemas complejos, y las ciencias de la filosofía y la conciencia que van más allá y que se integran a estos tres niveles. Prevalece, en contraste a la lógica aristotélica, prevalece una lógica paraconsistente. Manifiesta en diversas dimensiones de lo real. Esta lógica paraconsistente plantea una
propuesta creativa acerca del conocimiento. No es esa opción de sí y no, dicotómica, no. Sí y no al mismo tiempo o mm, puede también trascender a otras opciones, pero no hay una dicotomía. La lógica para consistente integra todos los elementos, tanto los elementos que se oponen como los elementos que se integran. Hay una dialéctica en cuanto a la integración de los elementos lógicos allí. Esto está manifiesta o se manifiesta, perdón, en una estructura neural rizomática, dadas las combinaciones, las múltiples posibilidades que se instalan allí en ese potencial creativo del ser. Un ejemplo de investigación desde la transcomplejidad, tenemos, por ejemplo, el proyecto de investigación cerebral mediante la mejora de las neurotecnologías innovadoras. Esto, por supuesto, ha llevado a grandes hallazgos con lo que se ha conocido como el proyecto del genoma humano. Ya tenemos resultados al respecto y ha sido una investigación de carácter transdisciplinario. Es solo a partir de la colaboración, la cooperación desde diferentes fronteras de la disciplina que se han alcanzado estos grandes hallazgos. Es decir, la práctica científica ya se ubica en este espacio, no en la disciplina, sino en su frontera. La transcomplejidad, por lo tanto, se convierte en un objeto de conocimiento de elementos heterogéneos e interdefinibles. Cuando digo interdefinible es un término de Rolando García y se refiere a que un elemento no puede ser definido sin el otro, dado que no se pueden descomponer. No puede ser abordado por una disciplina. Tiene que existir un encuentro entre diferentes disciplinas y todo esto nos lleva hacia la consecución de nuevas formas cognitivas. Para finalizar, quiero traer a colación una cita de Maturana. La posibilidad de innovar siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar la certidumbre de dónde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está. Quiero invitarlos también a profundizar este tema en uno de mis textos que está publicado en amazon.com, que se llama Trama epistémica emergente en la nueva arquitectura científica. Gracias por su atención.